Lo inquietante es lo que a mí realmente me da más terror, ¿no? M de Minotauro. Bienvenidos a un nuevo episodio de M de Minotauro. Yo soy Vicky Hidalgo, directora editorial de Ediciones Minotauro, y hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Ismael Pinteño, artista que viene directo de Algeciras para hablarnos de su adaptación al libro ilustrado de La caída de la casa Usher y del caso del señor Valdemar. Ismael, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de POE, vamos a hablar de ilustración, vamos a hablar de tus técnicas y un poco de tu recorrido vital. Y encantados de tenerte integrando parte ya de esta familia que es Minotauro con una colección de Minotauro ilustrados. Encantado estoy yo. Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que tanto Caída de la casa Usher como el caso del señor Valdemar son dos de las obras cumbre y grandes pilares de Edgar Allan Poe, que es, como todo el mundo sabe, uno de los grandes autores norteamericanos de terror, uno de los genios del siglo XIX y uno de los pilares que asentó las bases del género de terror y del fantástico. Creo que es un escritor al que todo el mundo mira y al que los artistas normalmente intentáis hacer homenaje y estar a la altura. Yo creo que en tu caso es claramente evidente que lo has conseguido. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito yo creo que lo primero por lo que podemos empezar, vamos a repasar la figura de Edgar Allan Poe, vamos a repasar los relatos y tus técnicas y cómo te enfrentas a estas adaptaciones, que sé que han sido todo un reto superado con cum laude. Creo que lo primero un poco es que tú nos expliques, si te parece, qué significa la figura de Poe para ti y un poco cómo entraste en contacto con su trayectoria, con su producción. Bueno, yo entré en contacto con él siendo, relativamente tarde, chaval, pero no era un niño, porque yo de pequeño era un cagueta, y prefería leer la literatura fantástica de Michel Ende, Tolkien, era yo un gran fan de Tolkien y de su literatura. Y además entré más a Poe cuando era más mayorcito y perdí los miedos a todos los temas que trata, ¿no? Y realmente, pues Poe no solamente es el maestro del terror, como todo el mundo cree que es solamente terror, sino que también pues, tiene aventura, tiene humor, muy satírico, ciencia ficción, también es pionero, y también de la literatura detectivesca, ¿no? Que influenció mucho a tantos como a Conan Doyle. Y claro que, aparte que tiene una literatura tan exquisita, una prosa poética de tan alto nivel, que dibujar su relato requiere digerir mucho sus palabras para luego soltarla y intentar estar a la altura de tan gran maestro. Cuéntanos un poco también cómo se fraguó la colaboración, cómo arrancamos. Bueno, se fraguó porque recuerdo que os mandé un dossier sobre una investigación que estoy haciendo, ilustrada sobre los mitos andaluces populares, de allí de Asusta Niños. Fíjate que era un cagueta de pequeño, ahora me encanta todos estos temas, ¿no? Y realmente pues la contestación vuestra fue muy bonita, os encantó el trabajo, pero quizá pues se centraba más en la zona de Andalucía, que queríais algo más abierto y algo más universal. Y entre tú y yo hablamos sobre Poe, que era la figura que faltaba también aquí en Minotauro ilustrado, porque ya tenía Lovecraft. Y entonces pues nos pusimos mano a la obra, estudiamos un poquito qué relato dentro de los 60 y pocos que tiene Poe, tantos, pues los que serían más idóneos para sacar ahora. Entonces La caída de la casa Usher, una obra tan cumbre, y el caso del señor Valdemar, que también está hilado, ¿no? Entre lo que es la decadencia y la muerte, pues creo que van muy bien los dos de la mano. Luego contamos un poco sobre la unidad del libro y sobre cómo te enfrentas también a esta parte de la enfermedad, la mortalidad, la decrepitud y cómo un tema universal. Cómo lo plasmas, ¿no? Que hay técnicas muy interesantes en este sentido. Poe no lo hemos dicho, pero es uno de los autores más adaptados. Se ha adaptado a audiovisual, se ha adaptado a cómics, se ha adaptado incluso a música, con un disco de los Alan Parsons Project. Ya sabemos que a ti la música también te tira un montón.
cómo te enfrentas a estas fuentes de inspiración? Bueno, no es un autor recién adaptado, ¿no? Claro. ¿Qué punto de vista usas tú para...? No, es importante hacer siempre una tesis. Antes de enfrentarte a un proyecto, a mí me encanta la preproducción, investigar qué es lo que han hecho otros. Evidentemente tenía conciencia de grandes ilustradores como admiro, como Azur Rakan, que había ilustrado a Poe, Gustavo Doré, uno de los más grandes ilustradores que casi ilustró todo, pues también hizo una versión del Cuervo maravillosa. Tanta gente, hasta Monet tiene dibujos, ¿no? Dentro del mundo del cómic, como, bueno, Willy Pogani, el de Den, que ahora mismo no caigo, el Richard Corben, tanta gente, Henry Clark también. O sea, hay muchos que hay que conocer cómo se han enfrentado para tampoco repetir, pero bueno, el relato está ahí. Ilustrar también significa o interpretas, como ha hecho en la serie Flanagan, que ha interpretado a una época más actual, o una libre interpretación, o también eres más fiel al texto. Yo he querido ser fiel al texto y darle mi toque personal, y bueno, para mí un honor estar dentro de todos estos autores que han ilustrado a Poe. Poe evidentemente es un autor inmortal, uno de los grandes referentes del siglo XX, del siglo XXI. ¿Qué crees que hace que todavía conectemos con su obra? Es que la manera de narrar que tiene Poe, también la vida también truculenta que ha tenido, ¿no? Su vida interior, también exterior, ¿no? Pobre muy joven. Nos llama mucho la atención esa figura, ¿no? Y también pues su relato en sí, ¿no? Cómo termina, cómo la manera de narrarlo. Y como es tan diverso en cada uno de ellos, ¿no? En cada uno de los relatos, pues, y aparte es el padre. Yo vengo también del mundo de la pintura, y creo que hay que conocer a los grandes maestros porque tienen algo, es la semilla, ¿no? De todo, ¿no? De mucha influencia de Rembrandt, de los grandes, de clásicos, ¿no? También, ¿no? Velázquez, y aprender de ellos. Y Poe es uno de los grandes del siglo XIX, ¿no? Igual que también la ilustración del siglo XIX, también hay muchos grandes artistas. Y Poe pues, tiene ese don de palabra que hoy en día ya ha creado una escuela muy enorme, ¿no? Entonces, como llegar a ese origen, al germen de la palabra, de cómo expresa esos miedos del ser humano, esos miedos atávicos antiguos, ¿no? Pues creo que eso siempre tiene un gran tirón. Aguanta, sí. Hemos hablado un poquito de Poe en el siglo XIX, vamos a hablar un poquito de Ismael Pinteño Visuara en el siglo XXI. Vienes de Algeciras, has trabajado mucho ya en edición, por ejemplo, con algunas cubiertas. Los más seguidores, creo que de terror, ya te conocen por unas cubiertas que has hecho muy potentes para otras editoriales, y tienes una gran producción también artística detrás. Me gustaría que nos explicaras un poco cuál ha sido tu trayectoria y un poco cómo entras, ¿no? En el mundo, cómo llegas hasta... Bueno, el periplo del artista, del dibujante, siempre es arduo, maravilloso, pero nos gusta darnos latigazos y vivir de esto, ¿no? Claro que se da muchos bandazos. Yo he estado trabajando para pequeñas empresas de animación, también museos de recrear momentos de la historia, ¿no? Tanto aquí en España como en Emiratos Árabes, además siempre relacionado con el folclore. Es muy curioso que parece que al final te llama. Yo de pequeño fui muy gran soñador con estos mundos de la fantasía, de Tolkien, es algo que me tiraba mucho. Y ya luego más mayorcito, pues ya iba haciendo más temas de cómic, ilustraciones para cuentos, ¿no? Pero siempre relacionado con lo mismo. Y ya llegado 2010 me salió pues hacer una exposición allí en Cádiz, en un festival, Manera Fantástica, sobre todo los clásicos del terror, ¿no? Y ya a partir de ahí cogí mucha onda con pues los temas también me interesan, ¿no? Todo relacionado con el romanticismo, el terror, gótico. Entonces ya a partir de ahí ya entré en Algeciras Fantástica, que es un festival que hacemos todos, ¿no? Que yo estoy organizando también dentro de la organización, que lo dirige Ángel Gómez, y que es también un gran escritor en el que hemos también hecho portadas y ha dirigido varios relatos en los que yo he participado como ilustrador.
Y, y a raíz de ahí, pues vas yendo de un lado a otro y, bueno, siempre relacionado con lo mismo. Al final creo que tengo un alma del romanticismo, de esto de la decadencia oscurito, ¿sabes? Aunque me gusta vivir en alegría, sabes siempre que a partir del arte, todo esto oscuro, me gusta ahora hacerlo, por lo menos ahora. O sea, la temática del terror realmente te ha llamado siempre la atención. Sí, sobre todo el terror psicológico más relacionado con lo que trata Poe, ¿no? El tema de la muerte, en todas esas preguntas, ¿no? De cómo moriremos, ¿no? Esas preguntas, ¿no? Que nos hacemos en silencio, pues Poe las saca a la luz. Entonces creo que eso es lo que nos aturde y también aparte, bueno, nos atrae, pues esa morbosidad, ¿no? De cómo trata esos temas. Y ya te digo. Hay una conversación en marcha, desde luego, yo creo que una conexión muy fuerte con Poe y creo que en este libro mantenéis una conversación, ¿no? Autor-ilustrador, se ve ahí cierta incluso relación o guiños. Cuando anunciamos el libro, quería preguntarte, porque hiciste un vídeo muy interesante, muy artístico. Bueno, el vídeo promo, claro, tenía ganas de hacer algo así relacionado con un poquito de marketing, ¿no? Porque me pediste que hiciera un vídeo dibujando y creo que hay muchos así ya en TikTok, en diferentes plataformas y quería hacer algo nuevo. Además tengo un amigo, Jorge Sánchez, que también es muy amante del terror y a veces se prestó, se parece, que tuve que comprar pocas cosas para que se pareciera a Poe y hicimos un pequeño spot publicitario. Y la verdad que muy contento con el resultado. Oye, espectacular, yo animo a toda la gente a que lo busque y lo vea porque es muy casero. Tremendo, bueno, pero tiene un rollo ya muy, ¿no? Muy cariñoso. Sí. Allí hablas del pacto entre el ilustrador y el autor. Bueno, creo que el ilustrador, igual que el actor, tiene, por lo menos en mi caso, me gusta como el método, ¿no? De adentrarte mucho en el interior de lo que pensaba este autor. Cualquier autor, tienes que meterte en su cabeza y más bueno, con un autor universal como Poe, que hay tantas biografías, pues es estudiarlo, entenderlo, leerlo mucho, leer sus poesías, leer sus relatos y haber una sinergia entre autor, fíjate que lleva muerto 200 años ya, pues casi, y tiene que haber esa, si no, no se hace un trabajo tan sincero. Creo que es importante digerir todo lo que es autor nos está diciendo con el código de la literatura para luego transmutarlo al dibujo, según como tú lo sientas, como digestión, bolo alimenticio, y vomitera. Y entonces esta vomitera, que así dicho, suena un proceso muy básico y muy sencillo, acaba en un estilo que es etéreo, pero a la vez realista y fuertemente expresivo. Es verdad que trabajas con la luz, con los colores, con técnicas tradicionales para crear una obra que yo creo que no se parece a ninguna otra, aunque sí que nos recuerda muchas cosas. Quería preguntarte, ¿este estilo tú crees que es especialmente adecuado para este tipo de obras? A mí en las obras de arte o en el cine, ¿no? Que soy un gran fanático del cine clásico de todo tipo, ¿no? Siempre me gusta lo sugerente, lo que no se deja ver del todo, ¿no? Sin embargo, odio el cine de terror que te lo muestra todo, que abusa de los primeros planos del monstruo o de lo que sea, ¿no? Y me gusta más lo sugerente, lo que no se debe ver, porque al final tu cabeza construye lo que tiene que terminar, ¿no? Esa obra. Incluso puede ser hasta más truculento incluso, ¿no? Terrorífico, ¿no? Más terrorífico lo que tú te imaginas, ¿no? De hecho, cuando cada uno que lea un libro, su imaginación va a ser la más potente, ¿no? Entonces lo que yo doy es mi versión. Y cuando dibujo, pues tengo mi estilo figurativo, pero soy un gran amante de la abstracción y siempre la he buscado, sobre todo en los momentos en los que no hay que decirlo todo, ¿no? Porque queda mucho más sugerente. Y bueno, pues juego va camino de esas dos cosas. Aparte, como es un mundo también muy nebuloso, pues la acuarela, como que la utilizo mucho, pues me lo permite, ¿no? Hacerlo. Y la verdad que he conseguido un estilo que estoy ahora muy contento, pues todo esto, el camino del dibujante o del artista va mutando a lo largo del tiempo, no sabemos hasta dónde llegamos. Pero ahora mismo me siento muy, muy feliz. Estás en un momento, yo creo, interesante también porque eres docente de chicos jóvenes, hay una parte de tu actividad que es ser... Y grandes jóvenes también.
Ya están llegando. No, tengo todas las edades también. Qué guay. Sí. ¿Cómo es ser maestro de esta gente? Y a la vez te quería preguntar cómo se enfrentan ellos. No sé si te recuerdan también un poco a ti cuando descubriste este tipo de autores. ¿Cómo se enfrentan ellos a lo macabro? ¿Hay atracción por esta literatura del siglo XIX? Los mayores más. No. Bueno, los que tenemos nuestra edad son los más adultos, ¿vale? Los chicos pues tengo que meterle más en vereda y bueno, le pongo música, evidentemente pues tengo que anularle ciertas cosas. Pues yo aquí reggaetón no se escucha, ¿sabes? Aquí se escucha rock, ¿sabes? Heavy, sobre lo que queráis, pero menos reggaetón. Entonces también yo le voy dando láminas, no le pongo bodegones, pero sí le pongo un cráneo, por ejemplo, ¿no? O le pongo láminas de actores antiguos de la Universal y ya algunos ya van saliendo y van despuntando, ya me están haciendo ahí ya dibujos de la cosa del pantano por su cuenta, ¿sabes? A veces, bueno, que cada uno también coja el camino que necesite, ¿no? Pero sí que a los mayores sí lo influencia más y están todos haciendo brichos. La mano de Ismael Pinteño. A veces digo, ostras, esto creo que hay que mirar un poquito al color, ¿eh? Que somos de Cádiz. ¿Qué crees que tiene toda esta producción que se da en el siglo XIX, que sienta un poco las bases también de la creación fantástica? ¿Es un momento especial para que empiecen a surgir este tipo de... porque creo que en lo artístico también hay una inclusión, no solo en lo literario. Bueno, del siglo XIX es que me encantaría haber nacido en esa época, ¿sabes? Aunque bueno, siempre ahora vivimos muy bien, ¿no? Comparado con lo que se desarrollaba ahí, pero artísticamente fue una época, y bueno, y Poe, pues la literatura de género asentó muchas bases, no solamente el terror, como hemos hablado antes, sino pues ciencia ficción, thriller, y bueno, por el siglo XIX, pues ya, que si la escuela irlandesa, ¿no? Del Ghost Story, Sheridan Le Fanu, pues ya pues el culmen con Bram Stoker, y ya pues pasó el legado a Lovecraft, después Stephen King, ¿no? Pero el siglo XIX, en la literatura de terror, pues claro, también viene todo del pensamiento romanticista, este gusto por lo gótico, por la ruina, por la sublimación de la naturaleza ante nosotros, que somos nada, ¿no? Pero buscar esa belleza, ¿no? De lo que, incluso la muerte, ¿no? Y en el siglo XIX, pues, en el caso de la ilustración, pues, tengo mucha influencia también de la escuela americana, la Golden Age of Illustration. Toda esa gente de finales del XIX me parecen una técnica brutal. Y bueno, y de los artistas también. De hecho, uno de mis artistas favoritos, si no el que más, es catalán, que es Mariano Fortuny, que en mediados del XIX, de los grandes acuarelistas. Y con esa gente pues tengo mucha afinidad. Y los veo como etéreos del pasado, pero no fue hace mucho, pero eran una escuela magnífica. Unos grandes maestros. Te voy a proponer ya que nos metamos un poco en harina con La caída de la casa Usher, que es un relato que Poe publicó en 1839 y que haré un resumen muy muy breve. En La caída de la casa Usher vemos a nuestro protagonista, que es un personaje cronista o testigo de lo que va a pasar, que se dirige a la casa Usher para visitar a Roderick Usher, que digamos que está en una especie de ánimo funesto, ¿no? en un punto de su vida complicado, y a su hermana Madeleine, que está muy enferma. La llegada a la casa va a coincidir con una caída, tanto metafórica como literal, que hace relación con el título casi directamente. Y es uno de los relatos más potentes y que ha quedado como uno de los grandes pilares de la creación artística de Poe. Entonces quería preguntarte por qué crees que sigue siendo para nosotros uno de los primeros títulos que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la figura de Edgar Allan Poe. Es que es muy potente, ¿eh? Que trabaja mucho no solamente el terror, porque el terror ahí está más soterrado, te lo tienes que imaginar por el tema de la decadencia. Bueno, como lo narra ya es brutal, ¿sabes? Qué manera de escribir, ¿no? Tenía Poe, y cómo trata el tema del legado familiar, o el no legado familiar en este caso, la enfermedad, la decadencia, ese miedo que tenía él a ser enterrado vivo, ¿no? De la catalepsia. A mí lo que más este libro me proporcionó, ¿no? O lo que yo más sentí es el tema de cuando construimos un hogar, ¿no? Una casa. Es algo muy íntimo, es
lo material, ¿no? Es como una matriusca que va contiene todo tu intimidad, todos tus anhelos, toda tu colección, todos tus libros, todo tu arte, todo y eso en algún momento la muerte vendrá y acabará con todo ese material, ¿no? Y más en este caso de Roderick y Madeleine, que también hay un guiño ahí que no se sabe si había incesto ahí familiar. Es todo muy sórdido, muy oscuro, pero a la vez pues, con la pluma de Poe lo hace todo bello, ¿no? Que es lo que me gusta también de esta gente, que algo que puede ser tan macabro, puedes rechazarlo, lo hace muy bello y muy cercano. Entonces crea ahí como un equilibrio de emociones, un frío-calor, como los geles de placer, pues, que gusta, tío. Te iba a preguntar, de hecho, cómo te enfrentas tú a todos los temas que tratan, porque estamos hablando de un relato donde la decrepitud, la enfermedad y la muerte son principales. Claro, meterte tan adentro en un relato que tiene estas temáticas, me imagino que necesitas eso, ¿no? Mucho frío, calor para que no te arrastre. Claro, sí. Es que el mensaje final, ¿no? Bueno, es que los últimos momentos ya de catarsis del libro requería también eso, pues hacer unas ilustraciones también potentes, que me gusta mucho también eso en el cine, que sean majestuosas, igual intentar estar a la altura de lo que Poe quiso narrar. Bueno, esto es este narrador que no se sabe su nombre, ¿no? Que puede ser incluso como un alter ego de Poe, o no se sabe, o tú mismo puedes ser el narrador, sentirte como el invitado a la casa Usher, y cómo narra, cómo describe el interior de la casa es inconmensurable. Y entonces a la hora de tratarlo en las ilustraciones, pues quería eso, todo muy sórdido, muy oscuro, pesadumbrado todo, y bueno, creo que lo he intentado y creo que lo he conseguido dentro de lo que yo he sentido siempre, claro. En este relato además hay una dualidad en la concepción de la muerte, porque de un lado hay este temor, ¿no?, ante la próxima muerte de Madeleine, ante la muerte del propio Roderick, pero también hay una especie de fascinación morbosa, ¿no? El entierro del cadáver, la figura hermosa de Madeleine, aún en la muerte. ¿Cómo tratas tú esto cuando lo llevas sobre...? Es que hay que comprender a Poe y su vida. Recuerda que se casó con su prima, siendo ya una niña. No se puede hacer presentismo ahora de esa época también. Nuestros abuelos también se casaban con 15 años, aunque él era más mayor, mucho más mayor. Pero en el poema de Annabelize, pues, habla de un amor de altura, ¿no?, que tenía con su prima, Virginia. Murió muy joven, era muy bella, una sílfide, una nívea. Y esto se nota que está reflejado en Madeleine, ¿no? Tienen parentesco entre ellos, ella muere joven. Todo eso fue, este sufrimiento que tuvo Poe se nota que está reflejado, vamos, lo refleja de manera espectacular, ¿no?, en este relato. Y lo morboso, pues a todo el mundo tenemos ese punto de morboso con lo necrológico, ¿no? Ahora está muy de moda el true crime, bueno, ha vuelto, está de moda, ¿no? O siempre el tema de la tanatofilia, ¿no? Ese gusto, ¿no?, por todo lo que relaciona con la muerte y lo sucumben, porque tenemos un miedo que tampoco socialmente en Occidente no se habla tanto de la muerte y estamos todos acojonados en el fondo, ¿sabes? Y no se habla tanto, pero sí nos queremos acercar. Y no sé por qué gusta eso, pero al final es porque estamos todos cagados, ¿sabes? Y no creemos que vamos a ser inmortales, y no, al final llegará y se caerá la casa. Y nosotros queremos mirar y no queremos mirar. Vamos a pasárnoslo bien y comer muchos calzots. Y tanto. Nuevo plato preferido. Aprovecho que hablamos de Madeleine también para preguntarte un poco cómo has tratado el personaje pictóricamente, porque al principio del libro lo vemos como una mujer casi de apariciones fantasmales, ¿no? Hay una ilustración dentro del libro en la que hay una escalera, y no es el foco en el que estamos mirando en ese momento, pero sí que estamos viendo como la figura de Madeleine saliendo por un lateral, arrastrando el vestido, casi como un retrato victoriano.
Y al final del libro la vamos a ver en otro retrato, digamos, rejuvenecida, hermosa, de nuevo. Sí, como... ¿Hay algo ahí de esta...? Sí, es el personaje que me ha disfrutado haciendo. Esos pequeños guiños al principio, me gusta la anticipación. Yo tengo mucha influencia del cine y me encantaba cuando esos clásicos, incluso en el cine terror japonés, que tienen ese punto que saben enfocar hacia un lado, pero tú estás mirando como voyeur, que eres, pero somos espectadores, como decía Hitchcock, y me vas a mirar al final que hay en la cortina, me veo una pequeña figura, pero está descuadrado dentro de la composición. Y eso da mucho repelú, ¿no? O cuando te están anticipando que algo está, hay algo extraño, ¿no? Y dejar siempre eso a media es lo que te inquieta más. Lo inquietante es lo que a mí realmente me da más terror, ¿no? Y entonces va apareciendo Madeleine, enfermiza, cada vez más famélica, hasta el momento de su muerte, y ya pues el final, porque va, no está enterrada, no está muerta, la ha enterrado viva, y aparece, y bueno, y al final la composición es hacer un guiño al retrato oval, también el relato de Gareth Boy, y poner un retrato de ella lozana, ¿sabe? Que también aparece ahí en una de las ilustraciones, que Roderick mira a la ventana y se ve el cuadro del fondo, que es el que al final corresponde, ¿no? Entonces ese juego dual. Hay un tema también con la pintura ¿no? Es un hilo conductor durante todo el libro, porque Roderick pinta, incluso el protagonista, durante este periodo en que lo acompañan, también hay referencias a la pintura. A la música, sí. A la música. ¿Te generó cierta empatía con los personajes? Claro. De hecho, Roderick en la portada lo he hecho zurdo, como yo soy zurdo. Entonces tengo empatía, que sea pintor y que plasmara toda su mierda interior, por así decirlo. En la pintura me parece que es el proceso también grande, de como un camino terapéutico, ¿no? La pintura también, no solamente gozar y felicidad, sino también pues como vía, ¿no? De escape. Y hay un momento en el que él también está pintando, hay una doble página en la que él está pintando y hizo unas manchas como en primer plano, como si fuera la abstracción que él estaba haciendo, una bóveda, como un poco anticipándose a las mazmorras donde iba a estar Madeleine o donde iba a surgir, ¿no? Un poco todo su miedo, ¿no? Interior. Hablabas también de la tanatofilia, que está también muy relacionada con la tanatofotografía, que es esta tendencia a fotografiar a los muertos. Y es cierto que hay una ilustración, que es un poco la ilustración del retrato de familia, aunque tiene tu estilo porque hay algunos vacíos o algunos efectos, y que recuerda un poco casi a esta fotografía de muertos que se hacía en la época. Me encanta. ¿Y había ahí una inspiración consciente? Sí. Me encanta esa fotografía. De todas maneras, ese iba a ser una posible portada, porque me gustaba también como diseño, porque es como si la casa fuera el mismo grupo familiar, ¿no? Padre, madre, y quería también pues reflejar pues las problemáticas que hay también sociales de familias disfuncionales, ¿sabes? Que también el interior de las casas donde ocurre todas estas cosas, de puertas para afuera puede ser otra persona. Entonces pues he querido reflejar ahí a Madeleine y a Roderick como de niños, cada uno forma parte de una ventana que muestra su interior, el padre que no lo hablan mucho no lo hablan tanto en el relato, pero sí he querido reflejar al padre y a la madre, ¿no? Como personajes también, que es lo que arrastrarán también de la genética, ¿no? O de las neuras, ¿no? De toda la locura que pueda uno acarrear en sus genes, ¿no? Y he querido reflejar eso, ¿no? Como que realmente es disfuncional en esta familia. Y cada uno tiene la madre con un buitre, que me gusta mucho esa idea, y el padre pues con los ojos blancos, como echando humo como si fuera la chimenea, pero darle ese carácter misterioso, como diciendo quién eran los padres de Madeleine y Roderick. Te ayuda mucho además el simbolismo, ¿no? Tu obra es súper expresionista, tiene un punto abstracto y está nos dejas una obra llena de easter eggs, sí, ¿no? De huevos de Pascua y de guiños. Sí, bueno, hay cositas ahí que ya se explicarán en las presentaciones, pero sí me gusta dejar esas cositas. A veces incluso hasta con un poquito de sorna o de cachondeo, ¿no? Pero en este caso no. Aquí he dejado algunos puntitos, sobre todo lo que te he comentado de las anticipaciones y algún guiñito, ¿sabes? A mi perrita.
¿sabes? Ya no está. Y sí, el simbolismo, aparte también son, para mí, la escuela del simbolismo también decimonónica, pues también tiene una gran influencia en mi obra. De hecho, hay un autor simbolista que es Albert Cubbin, que también ilustró a Poe. Curioso, he estado descubriendo mucha gente del mundo del arte, los que se estudian los canónicos, ¿no? Son los canónicos, ¿no? Son los que se estudian, pues han ilustrado a Poe y me sorprendió que digo, ostras, este ilustrado a Poe, este también. Y mucha gente. Entonces, Te has encontrado con ellos por el camino. Quería preguntarte, para cerrar un poquito la parte de Caída de la casa Usher, sobre la última lámina, donde hay un rasgado de la página a la vez que vemos la casa cayendo y destruyéndose. Y creo que es una representación muy interesante que pocas veces habíamos visto. No sé. bueno, se puede ver en diseño, algunas cosas, no es que sea algo nuevo, lo único nuevo es que me cargué el dibujo. Sí, porque si se siente todo esto de que vamos a caer y todo va a morir, si trascendemos, no sabemos, pero me gusta mucho eso de la destrucción y el proceso, ¿no? Esa belleza, como hablan los romanticistas, ¿no? De las ruinas. Y entonces en el relato se habla constantemente de una grieta ahí, sutil. Esa grieta al final se abre, la luna sangrienta aparece. Entonces quise que el dibujo se rompiera, que también pasa también en Valdemar, también en el momento de catarsis final también, que ya lo comentaremos ahora. Pero sí me gustó la idea de romperlo. Se ha digitalizado, ¿sabes? Como cuando se hace la foto a los muertos en vida y luego se va a pudrir, ¿sabes? Ese concepto me gusta, de inicio y destrucción, ¿sabes? Y en el libro está captado, en vida el dibujo. Bueno, ese sí lo tengo porque está simplemente rasgado, el de Valdemar no. El tema de Valdemar ahora lo contaremos, que vamos a ir aproximándonos a la verdad sobre el caso del señor Valdemar, pero para hacer un poquito de inciso quería precisamente que nos contaras un poco cuáles son tus técnicas, cómo trabajas, que nos explicaras un pelín. Siempre he estado dando bandazo, Vicky, con los estilos, siempre esa eterna pregunta que los ilustradores nos hacemos de crear un estilo, y creo que también crear un estilo puede ser un poco hasta esclavizante, que buscar algo que funcione y siempre quedarte ahí, ¿no? Y más también cuando se trabaja en galerías de arte o en industria, que a veces te piden siempre lo que se pueda vender, ¿no? Y creo que salir a veces del estilo, uno tener estilo, entre comillas, pues dar bandazos de una técnica a otra, pues puede ser bueno, porque al final lo que importa es que te gozar y disfrutar, ¿no? En el caso de la ilustración, pues ya el hilo conductor es el relato, y está comentando las escenas y tú vas ilustrando y cambia de técnica. Yo pues, cuando me siento en la mesa, pues lo que hago, ¿qué me apetece hacer esto o cómo debería afrontarlo? Pues muchas de ellas podrían haber sido en acuarela o en carboncillo, he estado jugando con eso, de tinta. Pero he querido llevar un ritmo también para que no sean todas iguales. Podría haberla hecho toda a lápiz, o toda acuarela, o toda a tinta, pero el estilo va a estar ahí porque el toque está. Eso no lo podemos quitar, como nuestra caligrafía, eso está ahí. No nos podemos desprender de eso. Pero sí hay un hilo conductor, tanto con el relato como la palidez tonal también. Y bueno, también mucha gente me dice, sí, tú tienes tu estilo marcado. Y a veces digo, yo creo que no, yo soy un poco ecléctico, que bueno, también es bueno también variar, porque de hecho si en cosas de proyectos de futuro también pretendo entrar otra vez el color, porque me está pidiendo también el color. Pero bueno, en este caso, como tenemos el relato, todas las imágenes cogen coherencia y nada, aunque sean acuarelas, sean tintas, sean lápices, todo tiene una misma formalidad. ¿Te ha ayudado a tener libertad sobre qué y cómo? Te la hemos dado totalmente. Es lo mejor que había hecho. Porque he trabajado muchas veces, he trabajado con editoriales en las que me han recomendado hacer un estilo, otro, y a mí me gusta gastarme, me encanta. Bueno, pues mira, vamos a descubrir hacerlo como se hace en comedia, ¿no? Jacques Audiard ha hecho un musical, ¿no? Esta tan polémica. Y hay que ir jugando de uno a otro, pero en este caso me habéis dicho, tú eres el creador, hazlo.
Y es la mejor manera porque yo he sido mucho más autoexigente que otras veces. He estudiado mucho el plano, aunque después quede todo muy fresco, está todo muy estudiado. Se tiene que tirar cosas porque así es la manera. De otra manera sería como un encargo. Y bueno, pues me ayudo de mi habilidad como dibujante, pero al final no estás tampoco eso, hacer un estudio preproductivo, después hacer la producción, la postproducción. Todo requiere de pequeños balances para ir de algo, y eso es cuando una obra tiene totalmente libertad por parte de, bueno, la libertad me la habéis dado y yo la exigencia de dar, yo creo que aquí he dado más de mi 200% de mis capacidades. Sé que puedo darla más, pero que en este caso ya he tocado techo. Por esa libertad, es muy importante. Yo creo que tenemos una obra muy singular y que has usado técnicas que probablemente no habíamos visto en ningún otro punto. Por ejemplo, ya entrando un poquito más en el caso del señor Valdemar, es una obra que trata el mesmerismo, un tema con el que Poe y en la época también había bastante obsesión. Y eso te lleva también a ilustrar de cierta manera cosas que son intangibles y que no podemos ver. ¿Cómo te has enfrentado a esta parte de este relato? Es que, claro, lo intangible, ahí lo difícil. Ahí teníamos que jugar con la abstracción, con el arte óptico, que me lo da mucho más el juego de tramas. Aquí utilizamos más dibujo de trama en el que he podido jugar con esos cambios de direcciones para hacer esa energía invisible, ¿no? Y aparte también tengo desde 14 años primer grado de Reiki, y sé un poco de todas estas movidas, ¿no? Y bueno, por lo menos he empatizado con Mesmer, después de leer también la biografía de Stefan Zweig, maravillosa. Y claro, entender a Mesmer y el pensamiento del siglo XIX y todo este resurgimiento de las artes o de las ciencias heréticas, ¿no? Y cómo Poe narra aquí ese punto que pasaría si entre la vida y la muerte te bloqueamos, ¿no? A partir de una hipnosis, ¿no? Porque a partir de Mesmer nació toda la figura de Freud, todo el psicoanálisis, todo parte mucho del mesmerismo, que no deja de ser como, bueno, la auto, ¿cómo se dice? Sugestión, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Dentro del psicoanálisis. Y cómo lo narra aquí Poe, bueno, es un relato corto, muy potente. Hombre que va a morir, me presto a que me hipnoticéis en el umbral de la muerte, a ver qué pasa. Vaya sinopsis, ¿no? Entonces, ha sido muy potente dibujarlo. Yo creo que es uno de los relatos que más miedo me han dado jamás de Poe. Me parece un punto de partida terrorífico. Sí, terror y, digamos, abominación, y el final es totalmente repulsión, ¿no? Entonces también cómo te enfrentas a esto, porque estás muy dentro del relato en un momento en que probablemente estamos mirando hacia el otro lado, ¿no? Que es intentar alargar la vida, la longevidad, el culto a la belleza, y de repente tú te ves abocado a un relato que está poniendo el foco en todo lo contrario. Aquí, bueno, aquí lo que está haciendo hincapié es que la muerte va a estar ahí y no hay manera, ¿no? Siempre nos va a susurrar al oído, ¿no? Y bueno, no lo noté como quisieran alargarle la vida, sino como a ver cómo funcionaría, ¿no? Como como experimento. Siempre el hombre, pues claro, ha querido luchar contra la muerte, y en verdad el otro día lo estuve planteando y digo, es que vivimos ahora muy bien comparado con otras eras, ¿no? En el que cada vez hay más avance científico, que desde que nacemos estamos intentando paliar dolores, ¿no? Curándonos, pero para vivir bien. Pero me imagino la Edad Media y otra época en la que sería todo. Y claro, aquí el tema de la experimentación científica juega mucho, también la época de la Ilustración, que es muy curioso que haya el surgimiento de un pensamiento más racional y científico, pero sin embargo nacen las nuevas tendencias de pues mesmerismo, espiritismo, ¿sabes? Sociedades ocultas. Sí, es muy curioso toda esa dualidad. Tenemos un par de ilustraciones muy potentes que yo quiero comentar. Una de ellas es un momento en que tenemos una doble página y vemos a Ernest Valdemar estirado,
Y recuerda un poco a estas esculturas que hay sobre las tumbas, que también son muy características de la época. Entonces te quería preguntar si esto es una inspiración, si había algo ahí, si es casual. Pues mira, sí, es casual, porque bueno, ahí había varias escenas en las que él echaba momentos rígidos, momentos más de exaltación, hay diferentes procesos dentro de este hipnosis que le hacen, y claro, y se repetían, y quería, bueno, pues que fueran diferentes las partes del estado de Valdemar. Y en ese caso sí, pues era un momento de rigidez absoluta, un palo prácticamente famélico y macilento, ¿no? Y entonces, pues de manera, digo, pues lápiz, blanco y negro, y rígido como un palote, ¿sabes? Entonces, pues sí, recuerda la escultura porque no deja de ser algo más tieso. Hay también una parte de estudio anatómico, ¿no? Que yo no sé si te habías enfrentado alguna vez. Yo que iba a hacer la tesis sobre anatomía cuando terminé Bellas Artes, y me encanta el mundo de la anatomía. Y me recreo mucho, me encanta como esos cuerpos, ¿no? Tan delgados, como se notan, me encantaban los modelos en Bellas Artes así, se podía analizar mucho la anatomía, los huesos, ¿no? Y en este caso, pues lo he disfrutado mucho, hacer al pobre hombre, pues, mi saquito. Bueno, porque claro, hay un estudio anatómico porque vemos casi ya un cadáver hasta que llegamos a la secuencia final y aquel cuerpo es importante. Claro, aquí juega mucho con eso. La vida y la muerte, ¿no? El cuerpo, el objeto, la casa, volvemos a Valdemar, a la casa Usher, como el contenedor de una historia. Y el cuerpo también el contenedor de una historia, de nuestra conciencia, de lo que lo llamemos, ¿no? Y entonces pues había que también hacer esa arquitectura anatómica, ¿no? Y tener mucho paralelismo con la casa Usher. Y al final, pues, cabe. Pues como todos los cuerpos. Como todo tiene que caer. Cuéntanos un poco cómo haces la secuencia final, precisamente cuando vemos el cadáver del señor Valdemar ya descomponiéndose, deshaciéndose, y hay una especie de quema de celuloide, hay un efecto eso fue experimental. Fue experimental, como estaba tan metido en el proyecto y cuando tengo esa libertad, pues te entra ahí esa panóptica de ideas. Y también surgió de hace un par de años, leí que había un tipo de grabado del siglo, bueno, nació en la Edad Media hasta el siglo XVII-XVIII en Japón, que eran los 9 estados de la putrefacción. Y sobre todo eran de mujeres bellas también. Y hacían grabado, la connotación es totalmente budista para desprendernos del cuerpo, del líbido sexual y todo eso, que lo hacían los propios monjes porque no se enterraban a los cuerpos, ¿no? Se dejaban allí, se pudrían. Y había un arte que se hacía los 9 estados, desde la muerte o de la enfermedad hasta totalmente estar los huesos pasando por todo el rigor mortis y la putrefacción. Y me parecen grabados muy potentes, muy bellos, a la vez porque están bien dibujados, ¿no? El arte japonés es una maravilla. Entonces pues surgió esa idea de coger un dibujo ya de Valdemar, también tiene mucho simbolismo, incluso hasta yo estudié en Sevilla y también me encanta la imaginería, ¿sabes? Como obra de arte es, y como esos cuerpos que otra cultura diría, esto es súper heavy, ¿no? Y es que lo es, ¿no? Entonces también tiene un cierto paralelismo con las figuras de Cristo incluso, ¿no? Pero la idea era pues que ese dibujo se descompusiera a través pues de varios estados. Yo hice varios estados y lo dibujé sobre un plástico blanco, a través de otro dibujo entre medio un cristal, e iba haciendo fotos, quemando, rajando, y iba haciendo como una secuencia, ¿sabes? Porque creo que era como la catarsis final, ¿no? El punto álgido del relato en el que el cuerpo se descompone y quería hacerlo con diferentes descomposiciones, para la redundancia, diferentes estados como algo secuencial, ¿sabes? También como amante del cine, pues me encanta eso. Y de hecho, si hace cualquiera una fotografía y lo mete en un GIF, se ve como el dibujo desaparece de manera rítmica, ¿sabes?
yo creo que es un cierre súper potente para todo el conjunto del libro y para todas las temáticas que trata. Luego nos encontramos también detrás un pequeño colofón, una ilustración que has hecho con el cráneo de Poe, con los motivos de la casa. Una vez que tenemos cerrado este libro, ¿a ti qué otro autor o qué otra obra te apetecería adaptar? Hombre, si es Poe, tiene mucho juego porque tiene tanta temática. Más que La Muerte Roja, me encanta, o Los Crímenes de la Calle Morgue. También me gustan los autores del folk horror, también. Me mola mucho el tema de la brujería y del paganismo. Y si tuviera que elegir uno, pues con el que más me inicié en este mundo cuando chico, que era Gustavo Adolfo Bécquer. Las leyendas, pues, no es que sean totalmente de terror, pero sí tienes también de romanticismo, ¿no? Es que me encanta esos puntos que no son tan evidentes, ¿no? Que son más entre medias tintas, como te deja psicológico, terror, espiritismo y amor, ¿no? Que es lo importante. Bueno, es una buena mezcla, ¿no? Creo que lo tenemos también en Usher y Valdemars y en todo lo que nos has contado de Carpe Diem, hay que vivir, porque al final vamos a acabar todos como Valdemar en algún momento. Claro, pero podemos crecer como personas, es lo importante. Y tanto. Pues nada, Ismael, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Ha sido un verdadero placer tenerte. Yo animo a todos los lectores, la gente que nos esté viendo, a descubrir tu obra, porque es una maravilla y porque nunca van a haber leído los cuentos de Poe como los van a leer en este volumen que ya tenemos a la venta. Y desde aquí nos despedimos. El próximo M de Minotauro será sobre El Rey entre sombras, de Melissa Landers, y muchas gracias a todos por vernos y gracias a Ismael por venir. Gracias, Vic. Muchas gracias.